de Israel, siempre recordando que los peores reyes en todo lo que fue todos estos dos reinos, reino del norte y reino del sur, los peores estuvieron siempre en el lado de Israel, y por eso es que a él lo catalogan como esto. Dice, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Ión, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y vemos cómo él, hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer para quedar mal delante de Dios. Pero también Dios levantó entonces en este tiempo un tiempo de guerra muy fuerte contra Judá, e incluso Israel mismo también quiso hacer guerra contra ellos. Entonces aquí en este tiempo habían dos líneas de enemigos, los sirios y los asirios, ¿verdad? Estaban allí. Los sirios, ellos derrotaron Israel, derrotaron el reino del norte, ¿verdad? Entraron allí, llevaron unas ciudades, y este rey acá se fue a celebrar con ellos, con los asirios, por haber hecho precisamente esto. Y estando ya en esa situación es que vemos lo que pasa en el versículo 22. Ustedes pueden leer todo el capítulo 28, pero vamos a ir en el versículo 22, donde dice, ¿quién me lo quiere leer? Versículo del 22 al 24, segundo de Crónicas 28, del 22 al 24. Apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Al 20, ¿cuál otro? Sí. 25. Porque ofreció sacrificios a los dioses y de Damasco que le habían derrotado, y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Ya también ofreció sacrificios a ellos para que le ayudaran bien, que fueran estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió Acaz los utensilios de las casas de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso y los dioses ajenos, aprobando así a Siria y a Jehová y el Dios de sus padres, y los demás de sus hechos y todos sus caminos primero postreros. Aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Y durmió Acaz con su padre, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en sus lugares Ezequías su hijo. Amén. Muchas gracias, mi hermanita. Entonces vemos que ya todo lo malo que había hecho, ya Dios le había dicho, toda la revelación, Dios había venido sobre él, pero además sigue haciendo las cosas mal. Y entonces dice, me gusta porque dice en el versículo 23, porque edificó sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. O sea, tomó los dioses que no sirvieron para nada y empezó precisamente a edificar, y empezó a darles culto. Resultó que el rey de Asiria atacó a Damasco, capital de Siria, y la tomó, y en esta forma libró a Judá del ataque extranjero. Pero la victoria militar era una derrota espiritual para Acaz, habiendo hecho mal en administrarse con aquel rey, en haberse unido a aquel rey en idolatría. Acaz fue conducido a peores cosas cuando fue a Damasco a ganarse supuestamente su favor, a buscar de ellos, y empezó
también este grave problema. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó a las tierras paganas, vio los templos y dijo: qué bonito, yo voy a llevar esto, voy a llevar las medidas, voy a llevar los altares, voy a hacer todo exactamente como están ellos aquí adorando a sus dioses, y empezó a traer todo esto a la casa del Señor. Allí lo vemos eso en este capítulo. Y entonces aquí estábamos nosotros, hermanos, analizando y comparando la palabra de Dios y trayendo esta enseñanza a nuestras vidas. Es que, mis hermanos, aparentemente los cambios pueden verse bonitos, pero hay que ver de dónde vienen esos cambios. ¿Qué es lo que realmente estamos nosotros promoviendo con esos cambios, o de dónde vienen? Acaz dijo: qué bonito que se ve esto, qué elegante, pero no era lo que Dios había dejado. Y hermanos, esto hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque a veces nos concentramos tanto en tratar de que la gente venga, que la gente llegue, que no se vaya, que se sienta cómoda, que montones de cosas, que empezamos a traer cosas que no son. O sea, nosotros venimos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿cierto? Y venimos a aprender de Él, amén, a través de su palabra. Pero cuando empezamos a cambiar y cambiar y cambiar, por ejemplo, acá me imagino digo que qué bonito, que qué innovador, que qué lindo, pero mis hermanos, ninguno tiene derecho a cambiar las reglas que ya Dios estableció. Nadie tiene derecho. Si el hombre tuviera derecho de arreglar su casa particular según su propio gusto, nadie le puede decir nada, ¿cierto? Pero ¿quién puede entonces cambiar las cosas, cambiar la forma como Dios había diseñado su propia casa? Y estoy hablando del templo, como Dios lo había diseñado. Si nosotros, mis hermanos, Dios había dado instrucciones a David en cuanto a su templo, y David las enseñó a Salomón. Eso lo ve usted en 1 de Crónicas capítulo 28, no lo vamos a leer, del 11 al 19. Usted puede ver que fue Dios quien dijo cómo quería que estuviera su templo. Ahora nosotros sabemos que el Señor no está aquí en este templo, ni Él dijo vayan y edifiquen templos, pero no es cierto que la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Y qué cambios queremos hacer nosotros porque a nosotros nos gusta o porque creemos que es lo mejor para cada uno de nosotros? Dios había establecido qué potestad tenía Acaz de cambiar el orden o instruir a otros de cómo tenía que estar el altar, que dónde tenía que estar, que qué cambios podrían hacerse. ¿Quién le dio el derecho de modificar la fuente provista para la santificación? Y esto lo vemos también allá, y vamos a ir un momentito a Segundo Libro de Reyes, capítulo 16. Recuerden que estos dos libros, Reyes y Crónicas, están ligados. Segundo de Reyes 16, versículos del 12 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Del 12 al 18. Solamente levante su mano para escucharle. Ok, hermana Patricia, gracias. Segundo de Reyes 16, del 12 al 18. Y luego que el rey vino a Damasco, vio el altar y se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y en el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto
y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y en el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Imagínense, agarró y dice, quítenme esto de aquí, pónganme esto allá, quiten aquí, pongan allá, cuando era Dios quien había ordenado su templo, cuando era Dios quien había dicho cómo tenían que hacer las cosas. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no obedeció, se tomó atribuciones que no tenía que tomarse. Tampoco hacemos bien cuando cambiamos el orden de la iglesia local, y repito y reitero, cuando hablamos de la iglesia local no me refiero a esta estructura, no me refiero a cómo hacemos los cultos, me estoy refiriendo a usted y a mí. Cómo nosotros vamos a hacer cambios en nuestra vida cuando esos cambios los que lo tiene que hacer es Dios. Cuando esos cambios los que los tiene que modificar es precisamente Dios. En el libro de Hechos tenemos descrito el patrón de la evangelización. En el Nuevo Testamento encontramos las normas a seguir para la iglesia local, para la iglesia que es visible del Señor. No, nosotros no cambiamos, nosotros no modificamos. Por eso ustedes me han escuchado decir en varias ocasiones, la iglesia no es legislativa, la iglesia no está para hacer leyes, la iglesia no está para modificar leyes, la iglesia está para cumplir la palabra de Dios, lo que ya Dios estableció. Por eso es que la iglesia no es legislativa, pero sí es ejecutiva. Simple y sencillamente ejecuta lo que Dios dice en su palabra. Y mis hermanos, esto es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Hemos sido las iglesias en términos generales, hermanos, y recuerden que cuando yo hablo de la iglesia no me estoy refiriendo a la PIBC, me refiero en términos generales. La iglesia del Señor ha perdido su norte. Ahora usted ve iglesias haciendo y deshaciendo cosas, campañas, esto, aquello y lo otro, pero lo menos que vemos es llamando al arrepentimiento, lo menos que vemos es predicando contra el pecado, lo menos que vemos es buscando la santificación. Yo les dije, hermanos, y ayer escuché a una de las muchachas de lo que yo les comenté que pasó en una marcha, yo no sé si fue aquí en Costa Rica o qué, en una marcha de estas, donde tenían cartelones que decía, la iglesia te pide perdón, la iglesia te pide perdón, y entonces venía uno y decía, sí, es que a mí la iglesia me hizo esto, es que a mí la iglesia me hizo aquello, y ellos decían, te pedimos perdón en nombre de la iglesia, y le daban un abrazo, y suena muy lindo. Pero el Señor manda a la iglesia no a pedir perdón, el Señor manda a la iglesia a predicar el evangelio. Si bien es cierto, se han cometido errores, yo no digo que no. Pero el Señor manda a su iglesia para que nosotros, dice Pablo, dice reconciliados con Dios. Y después dice, por eso dice, les hablo como por Dios, os ruego reconciliados con Dios. Yo estoy de acuerdo, hermanos, que podemos abrirnos a conversar y a hablar de un montón de planteamientos, pero nuestro planteamiento como iglesia es que todos necesitamos acercarnos a Dios y arrepentirnos, todos, independientemente cuál sea el pecado, no importa cuál sea el pecado. Puede ser gritería, puede ser asesinato, puede ser la avaricia o puede ser otra cosa, no importa. Todos necesitamos buscar del Señor. Y nosotros no tenemos el derecho de cambiar el discurso, no tenemos el derecho de cambiar la palabra de Dios, no tenemos el derecho de omitir la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como ella está.
Con el pasar de los tiempos, algunos han introducido muchas otras ideas entre las iglesias. Parecen ser mejoras según la sabiduría humana, pero son cambios no autorizados por Dios. Porque ya Dios dijo cómo quiere que sea su iglesia: santa, sin mancha, que seamos embajadores. Por tanto, id y haced discípulos, no fans, no solo seguidores, sino discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas. Bueno, no podemos ir a Rusia, pero podemos ir aquí al barrio La Pitaya y al Carmen y a todos estos lugares, podemos perfectamente. Eso también es parte del mundo. Debemos examinarnos para ver si se han añadido entre nosotros prácticas ajenas al diseño apostólico o si falta el cumplimiento de alguna práctica enseñada en la iglesia. Después de la pandemia, a mí me preguntaron: y hermano pastor, ¿cuándo vamos a darle las uvitas a los niños? Y yo le decía a esta madre de familia: vea, mi hermanita, con todo el cariño y con todo el respeto, dígame usted dónde está en la palabra del Señor las uvitas para darle a los niños. Hermano, pero es que eso, sí, está bien, yo no tengo problema. Y aquí ahí están las hermanas del cuerpo de diáconos que yo les dije: yo no tengo problema, pongamos las bolsitas allá afuera, hay alguna mamá que le quiera dar uvitas, ahí está. Pero la mesa del Señor, el Señor dejó el vino y dejó el pan sin levadura, punto. No dejó uvitas. ¿Me voy a entender, hermanos? Porque después vamos haciendo cambios que parecen bonitos y parecen agradables, pero nuestros niños, ellos se van a acostumbrar a hacer las cosas como se quieran hacer y no conforme lo que dice la palabra del Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Nosotros tenemos que ser, en ese sentido, tenemos que ser muy prácticos. Y yo les digo esto mucho en el seminario: nosotros tenemos que callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla, punto. Porque al fin y al cabo es la palabra de Dios. Ahora se han venido corrientes, estilos, situaciones que han ido modificando la iglesia para atraer y atraer y atraer y atraer. Y está bien, pero el Señor Jesucristo, ustedes saben una particularidad del Señor Jesucristo: el Señor Jesucristo nunca anduvo detrás de las multitudes. Él no se levantaba en la mañana y les decía a los discípulos: ¿dónde anda la gente? Hoy están en el mercado porque están comprando, vamos para el mercado. No, eran las multitudes las que andaban detrás de Él. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Predicarles, enseñar, y por misericordia sanó a muchos. Pero Él no vino a sanar, Él vino y por misericordia sanó a muchos. Pero Él vino a traer un mensaje de salvación que la gente necesita escuchar. Hay gran peligro en asistir a las reuniones de los que no obedecen toda la palabra de Dios y donde no se hace todo decentemente y con orden según manda la palabra de Dios. No lo mando yo, lo dice su palabra. Hágase todo decentemente y en orden. Pero hermanos, bueno, cuando yo era un chiquillo en la iglesia, mis papás primero nos sentaban adelante, adelante de ellos, ¿verdad? Porque no cabíamos todos en una banca, entonces nos sentaban adelante. Pero de vez en cuando uno se les zafaba y sí, me sentaba ya con los amigos, ahí con Alexander, con Coqui, y por allá pasaba. Y entonces mi mamá se volvía y nos torcía los ojos y nos hacía. Y si usted no se pasaba, ¿sabía lo que le iba a pasar en la casa? Y nos decía, por ejemplo: vayan al baño antes de que empiece el culto. A mí no me salgan con que quieren ir al baño. Vayan al baño antes de que empiece el culto. Y Dios guarde hablar en el culto. Pero ahora, ¿cómo son nuestros cultos?
uno cuchichando, el otro hablando, el otro riéndose, el otro con el teléfono, el otro por aquí, el otro por allá. Ay, pero no les digamos nada porque para que no se vayan. Aquí está mi hermano que es abogado, está frente a un juez en un juicio y usted saca el teléfono, ¿qué le dice el juez? ¿Ah? No se puede. No se puede. Punto. Pero en la casa del Señor, ¿cómo somos? Y yo le digo a veces a la gente, vea, apague su teléfono. Y bueno, gracias a Dios yo lo dejo en la oficina, está metido el teléfono. Pero saben, usted no va a recibir ningún mensaje más importante que el que va a recibir hoy de la palabra del Señor. No va a recibir ningún mensaje en su teléfono más importante que lo que está haciendo ahorita, estudiando la palabra del Señor. Pero ahora, y por eso cuando yo veo gente ahí con el teléfono, a veces le digo, hermanito, ¿usted me puede ayudar con la lectura? Y yo hasta que veo que sudan frío, ¿verdad? Porque realmente no están con la palabra de Dios en el teléfono. Pero ¿cómo se ha ido perdiendo? ¿Cómo se ha ido perdiendo? Y aquí, gracias al Señor, la PIBC en eso es especial. Gloria a Dios por esto. Llega una persona nueva y es saludarle, ¿cómo está? Qué bueno, la tarjetita, se le llama, al domingo siguiente ya hay 4 personas que se saben el nombre y se siente acogedor y se siente bien, y gloria a Dios porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero saben ustedes que hay iglesias que no, usted entra y sale y nadie supo o sea, ¿a qué entró y por qué entró? Nadie supo, absolutamente nadie. Nadie lo saludó, nadie se le acercó, ¿verdad? Pasa como una actividad, en una actividad de jóvenes, había un juego, ahí tal vez nada más se acordará mi hermanito, pero había un juego que era como que íbamos en una balsa o algo así, y había que ir votando, primero a uno, después a otro, ¿verdad? Porque la balsa se iba hundiendo. Pues llegó una visita, llegó a la sociedad de jóvenes y va a jugar y fue el primero que tiraron abajo. Entonces, ¿cómo cree que se iba a sentir esa persona? Hermanos, es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro Dios merece un respeto. Hay una canción muy hermosa de un cantante, se me olvida ahorita el nombre, creo que es Jesús Adrián Romero, que dice, no es como yo. Sí, él se llama mi hermano y él me dice, usted es mi amigo, pero él no es como yo. Él sigue siendo Dios. Y no podemos olvidarnos nunca de esto. Se corre el riesgo de ver allí algo que apele al gusto humano semejante al altar de Acaz. A Acaz le gustó todo eso y cambió todo. Ahorita hay iglesias que están haciendo las cosas como a ellos les gusta, para que la gente se sienta bien y qué bonito y todo el asunto, pero cuidado con esto. Luego sigue la atención la intención, o sea, la atención de introducir aquello cada vez más y cada vez más, y entonces llega el momento, ya le doy la palabra a mi hermano, llega el momento que da lo mismo Chana que Juana. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la gente esté entretenida, que la gente esté cómoda, que no se sienta mal. Sí, mi hermano. Todo, sí. Sí, hermano, nada más tengo una duda, es que yo de la lectura de acá, lo que entiendo es que él tuvo un menosprecio completo por Jehová. Más allá de querer introducir, él no le importaba si Baal, lo que sea, o sea, más bien yo veo que él se inclinó completamente a desechar a Jehová y decir, no, vámonos por los Baales, y para tanto por la gente de Siria como porque él seguramente le dio algún tipo de que tenían algún poder, por lo menos en la mente de él, ¿verdad? Sí. Pero no tanto conservar nada de Jehová, sino de hecho que dice que quebró y que rompió todos los utensilios y todo, o sea, como que hubo básicamente un menosprecio y desecho completamente de lo de Jehová y me voy a quedar con los Baales y los dioses de los sirios, porque tal vez mi pregunta es porque no sé si se entiende que él como que quiso en alguna medida como hacer mejor lo de Jehová, pero yo lo que veo más bien es que él desechó completamente, dice no,
vámonos con los dioses de los sirios. Tal vez sí es que esa es mi confusión. No, usted está totalmente de acuerdo y totalmente en lo que es. Él menospreció completamente las órdenes de Dios, no le importó nada. El problema es que muchas veces, hermanos, vamos sin querer decirlo tan puntualmente, sin querer llegar tan puntualmente. Hay grupos que han venido desechando a Dios de esa misma manera. Lo que pasa es que no tan agresivamente, pero sí paulatinamente. Cuando se van cambiando las cosas porque Dios dijo esto, ay, pero es que no hay que ser tan pragmático, no hay que ser tan así, mejor hagamos las cosas. Estamos despreciando a Dios. Dice el Señor, vosotros, le dijo en Juan capítulo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, cuando empezamos a cambiar, nosotros podemos cambiar muchas cosas en escuela dominical. Por ejemplo, ¿quién dijo que la escuela dominical tenía que ser en la mañana? Por poner un ejemplo. Podríamos tener una escuela dominical en la tarde, por poner un ejemplo. Podríamos tener en lugar de bancas, sillas. Podríamos acolchonar las bancas. O sea, podemos hacer varias cosas. Pero el punto es, lo que no podemos es quitar la esencia de Dios. ¿Cómo se ha quitado la esencia de Dios? Por ejemplo, vamos a ver, resulta que hay un concierto de música cristiana y entonces se quitan las bancas y las luces y todo el mundo gritando y brincando y papá y pum pum pum. Termina todo eso. ¿Será que por lo menos, si el concierto duró 2 horas, será que por lo menos la predicación duró 1 hora? No, ¿verdad? No, la predicación es, ay, algo poquitico ahí, algo chiquitico, hable ahí un poquito, ya ellos están cansados, ya. Y es lo que ha venido pasando, hermanos. En muchos cultos, la gente pasa a veces 2 horas y media dentro de una iglesia y tal vez hay 20 minutos de enseñanza, nada más. El resto son las actividades y esto, aquello y lo otro. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez sin decirlo, estamos menospreciando a Dios. Estamos dejando de hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Y ese es el grave problema que tenemos. Este hombre iba con todo en contra de Dios. A él no le importó. Y por eso hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Por eso hizo los cambios. Pero lamentablemente en muchas ocasiones a veces nos vamos desviando. Al punto de las cosas que usted ve ahora. Yo les he dicho, no me crean a mí, busquen en internet y se van a dar cuenta. El bailecito y el brinquito que les da y todo el culto es pegando brincos y supuestamente ahí está el Espíritu de Dios manifestándose. ¿Y dónde dice eso la palabra del Señor? Y cuando yo veo esos videos de esa gente ahí pegando brincos en el culto, yo digo, así irán a comprar el pan. Porque si están llenos del Espíritu, hay que estar llenos del Espíritu las 24 horas del día, ¿cierto o no? Entonces, que vayan pegando brincos a la clínica a sacar cita. No, ¿verdad? Se acaba la música, se acabó el gozo. Se acaba la música, todo el mundo tranquilo. Dice, está lleno del Espíritu, siga. Pero no es así lo que enseña la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos seres de emociones. Y si bien es cierto, una relación espiritual real con Dios nos va a generar emociones, lo que no es cierto es que las emociones vayan a generar espiritualidad. Y es lo que está pasando ahorita también en muchas iglesias. Todo es un puro brinco, todo es un puro jolgorio, todo es un puras risas y se está perdiendo la esencia. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como iglesia. Debemos trabajar en la iglesia del Señor según el patrón bíblico y resistir la introducción de cualquier otra cosa. No olvidemos que estamos hablando de la iglesia del Señor y no de nuestra iglesia. A veces nosotros decimos, ¿verdad? O a veces me dicen, pastor, allá en su iglesia, lo suave López, yo no tengo iglesia. Yo sirvo en una iglesia, pero la iglesia es del Señor, no es mía. La iglesia es de Cristo, punto. ¿Quién me quiere ayudar? Voy a dar 3 citas para ver un poquito de esto. Mateo capítulo 21, versículo 13, segundo de Crónicas 7, 14 y 15 y Hechos 2, 42. Vamos a ver,
Hermana Patricia, si es tan amable, Mateo 21:13. Mi hermanita Roxana, segundo de Crónicas 7, 14 y 15. Y mi hermanita Bernardita, hay que están todos juntos para que mi hermano Naamán no se me canse. Hechos 2:42. Vamos a escuchar Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos sabemos el contexto de esto, ¿verdad? Resulta que para que la gente no tuviera que viajar con la cabrita de 1 año y todo el asunto, entonces en el templo se empezaron a vender los animales del sacrificio. Pero entonces que el vendedor de sé qué torta traía 10 cabritas que estaban perfectas, de para una se le quebró la pata. Ah, ¿qué importa? Mira, te la vendo a mitad de precio. Y entonces empezaba la negociación. No, mira, a mitad de precio no, mira, te lo doy. Y ahí, y entonces cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas como Dios había dicho que se tenía que hacer. Es que a veces nosotros, hermanos, decimos, pero es que, hermanos, ¿así es radical es Dios para sus cosas? Sí. Sí. Él es radical en su palabra. Yo sé que allá en el mundo se dice no hay verdades absolutas, y yo les digo, la Biblia está llena de verdades absolutas, nos guste o no nos guste. Así de simple, o cumplimos o no cumplimos, así nada más. Mi hermanita Roxana, segundo de Crónicas 7:14, cuando se iba a inaugurar el templo de Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué lindo, me encanta porque Salomón le dice que tu presencia esté aquí, que no se mueva de aquí, y el Señor le dice, sí, yo de ahí no me voy a mover, no es que quedó muy lindo esto, no. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Ay, pero qué radical que es Dios, pero si con solo que yo, ya con acercarme a Él debería estar contento. No, Él no está contento. ¿Verdad? Como el anuncio del uniforme de uniforme Tonka de los años 80, que llegaba el chiquillo a la tienda y le decía a la mamá, o Tonka o nada. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Bueno, con Dios es o todo o nada. Hechos capítulo 2, versículo 42, en la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban en doctrina. Dice de los apóstoles, estamos hablando de lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento ahora. Esas son las doctrinas de los apóstoles. Perseveraban. Tenían comunión unos con otros. Qué lindo. Pero ahora hay un hermano que no le habla a otro. Hay una hermana que no le habla a otra. Y se ven en la calle y ay, qué pereza, va a dar la vuelta para que no. No hay comunión. Unión, no hay. Y no se persevera en la enseñanza del Señor. O sea, yo entiendo los conceptos de educación en el sentido de que yo no le puedo hablar a un niño de 5 años como yo le puedo hablar a un joven de 18. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero a los niños hay que enseñarles la palabra del Señor. Y a los jóvenes hay que enseñarle la palabra del Señor. Y a los adultos hay que enseñarle la palabra del Señor. Es que no podemos hacer otra cosa más que eso. Eso es lo que el Señor nos manda como iglesia que hagamos. La escuelita de vacaciones, esta trabajada que se están pegando mis hermanas desde hace días. Yo no sé si usted sabía o no, pero aquí vieron personas el domingo en la tarde haciendo un avión. Y ahí están trabajando y se van a ir seguro como a las 9 de la noche,
¿Ustedes creen que eso es para agradar solamente a los niños? Que no, es para que aprendan la palabra del Señor. Pero cuando perdemos de vista esto, estamos mal. Cuando lo que queremos es entretener a la gente. No, de esto no hay que hablar porque mejor no. ¿Y a qué? No, mejor no, hermanito, guárdese eso para otro día. Porque no, hermanos, no puede ser. Los últimos reyes de Israel, ya en el epílogo de la historia de los reyes de Judá, podremos encontrar una analogía del cristianismo frustrante de nuestros tiempos. Por ejemplo, en el año 721 a.C., cayó la ciudad capital de Samaria. El reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios. Su pecado Dios lo pagó de forma justa, no fue injusto, no, eso ya Él se los había advertido. Su pueblo fue sacado de la tierra prometida. Cuando las iglesias abandonan los principios de Dios que Dios estableció, serán sacados de su cuidado y de su control. Hay iglesias que tienen el nombre de iglesia y que Dios no tiene nada que ver con ellos. ¿Sí? Vea lo que dice Apocalipsis 2.5. ¿Quién me quiere ayudar con Apocalipsis 2.5? Le está hablando precisamente a las iglesias de Asia Menor. Recuerden que el mensaje a las 7 iglesias, y ahí le está hablando, creo que es a la iglesia de Éfeso. Ya le digo, sí, a Éfeso, ok, perfecto. El que lo tenga me lo puede leer, por favor. Aquí mi hermanito Luis, ya viene el micrófono. Muchas gracias, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ok, y el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Jesús se movía entre los candelabros, y los candelabros eran las iglesias. Y a la iglesia de Éfeso le dice: arrepiéntase, porque si usted no cambia, voy a agarrar su candelero y lo voy a quitar de donde yo me muevo, de donde yo estoy. Quedan con el nombre de iglesia, quedan con templos, quedan con pastores, quedan con miembros, pero no son iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Y hermanos, es muy, muy delicado esto que estamos hablando. Hace muchos años, el nombre bautista era garantía de una iglesia que estaba siguiendo los principios de Dios. Hoy día ya no es así. Hay muchas iglesias bautistas que no están siguiendo las normas que el Señor estableció. Muchas. Por lo tanto, no se deje llevar por los nombres. Y habrán otras que tienen otros nombres y sí están haciendo la voluntad de Dios como Él quiere que se haga. Por eso busquemos iglesias que prediquen la palabra del Señor. Donde lo que el pastor opine no importa. Donde lo que los hermanos hayan planeado no importa, se hace lo que Dios dice a través de su palabra, y eso es todo lo que importa en esa iglesia. Israel había degenerado tanto que había corrompido también a Judá por medio del matrimonio que se efectuó entre las dos naciones. Se demuestra el primer paso de la caída espiritual por el descuido personal. Hay un tiempo aproximado de 150 años entre la caída del reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá, más o menos unos 150 años. En otras palabras, ellos tuvieron 100 o 150 años para cambiar su manera de pensar, pero no, más bien se fueron apegando cada vez más y cada vez más a las cosas que estaban mal. Cuando una persona está dispuesta a juzgar severamente a otros sin aplicar la palabra de Dios a su propio comportamiento, anda en el camino descendente espiritualmente hablando. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo, quien era pastor, le dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás
siguiendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás aprobando? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora las reglas las tiene que dar Dios a mi vida a través de su palabra. Entonces yo puedo pensar lo que yo quiera, no importa. Piense lo que usted quiera, pero viva como usted, no como usted quiere, sino como Dios dice que usted tiene que vivir. Punto. Ay, es que yo pienso que eso es muy radical. Problema suyo, pero viva como Dios quiere que vivamos. Ay, es que eso es muy arcaico, como usted lo quiera ver, pero viva como Dios quiere que vivamos. Punto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Buscar verdaderamente vivir como tiene que ser. Y ya para terminar, mis hermanos, como conclusión, las historias van de mal en peor y todo por dejar los preceptos del Señor. Seguir al Señor en todo lo que Él dice es la clave para crecer delante de Él. Si seguimos cumplidamente los mandamientos del Señor, estamos bajo su radar, bajo su cuidado. Y termina esta historia de este rey, dice en el segundo de Reyes 16:20, y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Hizo todo para hacer las cosas mal delante de Dios. Y en ese escenario llega Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. Y si Dios quiere, a partir de la próxima semana vamos a arrancar con el rey Ezequías, y después de esto vamos a hacer como una revisión de los últimos, porque ya son poquitos los que van quedando. Y no olvidemos que, si Dios lo permite, después de este estudio vamos a ver o vamos a estudiar sobre los libros apócrifos, si Dios lo permite. Así que si usted tiene una Biblia que tenga los libros apócrifos, tráigala al estudio. Yo les voy a decir cuándo, porque primero vamos a hacer una introducción, pero tráigala ahí para que podamos comparar con la palabra de Dios estos libros apócrifos y por qué nosotros como Iglesia del Señor no los consideramos desde ningún punto de vista como un libro inspirado por Dios. Y vamos a responder preguntas: ¿por qué en unas Biblias sí está y por qué en otras no? Porque algunas religiones sí los tienen como libros canónicos y otras no. Entonces vamos a ver esto, si Dios lo quiere, a partir de terminando ya este estudio. Muy bien, ya se están recogiendo los diezmos y las ofrendas, mi hermanita Bernardita, y vamos a ir terminando. Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Antes recordarles que el jueves a las 10 de la mañana arranca la escuelita de vacaciones. No sé si van a transmitir algo, no tengo idea, pero recordarles para los que tienen niños, nietos, sobrinos que quieran traer, y si dicen, no, es que ya yo estoy muy grande, pues venga y nos pega una ayudadita. Así que para todos hay posibilidades de hacer algo. Mi hermanito Cristian, si es tan amable, nos despide en oración, por favor. Bueno, sí, ok. Si gusta, viene aquí para que lo escuchen. Buenas noches. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, muchas gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones que nos diste. Gracias por permitirnos reunirnos hoy acá. Gracias por poder escuchar tu palabra. Somos privilegiados porque no todas las personas tienen la oportunidad de escuchar tu palabra y ser bendecidos de la manera en que tú nos bendices día a día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por todas las cosas que nos reparas siempre. Gracias por permitirnos modificarnos, transformarnos y ser mejores cada día. Gracias, Señor, por reunirnos acá, por compartir con nuestros hermanos y poder recibir las bendiciones que tú nos das. Amén.